Muy buenas tardes, es tarde de viernes, tarde de conocer a los protagonistas del Yucatán de hoy. Y bueno, sean todos bienvenidos a una emisión más de este programa. Ya llevamos 6 meses en este programa de manera consecutiva, sin perder un solo viernes de encontrarnos en este espacio, en Radio Yucatán FM, que dirige nuestro amigo José Luis Preciado, a quien le mandamos un fuerte y fraternal abrazo. Y bueno, esta tarde tenemos a una persona muy especial, un buen amigo, el doctor Freddy Espada Sosa. Doctor, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, José Miguel, muy amable de estar por primera vez en este espacio muy importante para la comunicación social de nuestro estado. Muchas gracias, doctor, por su generosidad. Y pues bien, antes de comenzar esta charla, como siempre, platicamos un poco acerca de quién es nuestro invitado de esta tarde. El doctor Freddy Espadas es originario de Joctún, de la villa de Joctún. Hace un momento se lo preguntaba. Él es licenciado en Economía y maestro en Antropología Social, ambos por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es doctor en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad Ajusco. Dentro de su amplia trayectoria profesional y académica, se ha desempeñado durante 15 años como director de los Centros Coordinadores Indigenistas de Maxcanú, Valladolid, y como delegado federal del antiguo Instituto Nacional Indigenista en el estado de Yucatán. Luego, en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Es profesor jubilado de la asignatura en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la misma Universidad Autónoma de Yucatán. También se ha desempeñado como director de la Universidad Pedagógica Nacional desde el año 95 hasta 1999, en un segundo periodo del 2020 al 2023. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, conferencista, panelista, investigador y autor de distintos libros y capítulos de libros, además de colaborador de algunos medios de comunicación locales como el Diario de Yucatán. Pues bien, después de esta amplia trayectoria y currícula, que necesitaríamos otro programa también para terminar de leerlo. Bienvenido de nuevo, doctor. Y bien, platicaba, doctor, que existe una iniciativa en el Senado de la República para que la Universidad Pedagógica Nacional cuente con autonomía propia, y en un momento, bueno, ahondaremos un poco más en este tema de la autonomía de las instituciones de educación superior, que no es algo que esté muy socializado, pero que es un tema muy interesante e importante para la educación superior. Doctor, ¿qué nos puede decir de esta iniciativa? Bueno, mi estimado José Miguel, antes de entrar en este tema, rápidamente quisiera decirte que la Universidad Pedagógica Nacional es una institución fundamental para el magisterio del país. Fue creada en 1978 por decreto del presidente José López Portillo. Fue concebida como la institución por excelencia del normalismo mexicano, es decir, la institución de educación superior que tiene por objeto actualizar y profesionalizar a los docentes en servicio y formar también profesionales de la educación, ¿verdad? Es una institución pública, está implantada en prácticamente todos los rincones del país, ¿no? Existen en todos los estados de la República y tenemos nuestra sede central en la Ajusco, la Ciudad de México, y tenemos 76 unidades y más de 200 subsedes en toda la geografía nacional. Así pues, esa es la universidad. He trabajado en ella más de 30 años, ahora estoy en retiro, pero es una institución que quiero mucho y que como un espacio público también estamos en la primera línea para su defensa y consolidación. Una pregunta, doctor, en paréntesis. Sí. ¿La Universidad Pedagógica Nacional pertenece al sistema de universidades politécnicas y tecnológicas de la Secretaría de Educación Pública? No, es una universidad. Ahora hay una nueva Ley General de Educación, seguramente que estás enterado, que se publicó en 2021. Y allá hay una clasificación, digamos, de las instituciones de educación superior por sus distintas finalidades.
y nosotros caemos dentro de las instituciones públicas de educación superior dedicadas a la cuestión del magisterio. Estamos junto con la UNAM, con el Politécnico, ¿no? Y otras instituciones, las normales, por ejemplo, las autónomas por ley, ¿no? Que es lo que vamos a tener si se aprueba esta iniciativa. O sea, hay varios grupos que conforman lo que llaman, son subsistemas de educación superior. En este momento no recuerdo exactamente, pero bueno, la UPN cae dentro de estas grandes instituciones, ¿no? Y ahora, pues, déjame decirte, antes de entrar al tema de la nueva ley que se quiere aprobar o se propone aprobar al Senado de la República, ocurrió que en 1992 hubo un acuerdo nacional para la transferencia de los servicios educativos de educación básica a los estados, lo que se llama el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Preescolar, primaria y secundaria pasaron bajo control administrativo y financiero de los estados, ¿no? Fue un buen intento por descentralizar las decisiones, ¿no? En materia de educación. Claro, el Estado o la Federación retiene la normativa nacional en cuanto a política educativa en general y en cuanto a planes y programas, respetando las peculiaridades de cada estado y de cada región. Pero ahí está el gran pero que nos tocó a nosotros vivir como upenianos, es que a alguien le ocurrió, no sabemos a qué funcionario público de alto nivel se le ocurrió, que también las instituciones formadoras de docentes como las normales y la UPN pasaran también a ser transferidas a los estados. Entonces, se ve una situación de ambigüedad, porque la UPN es una institución, como ya dije, nacional, pero los estados, fuimos transferidos a los estados, estas unidades, y bueno, se presentó una situación complicada en cuanto a las prestaciones de los trabajadores, docentes y no docentes. En algunos estados a las unidades de UPN les fue mejor, ¿no? En otros estados les fue muy mal, cercenaron recursos, prestaciones. A nosotros hemos ido como bandeando la situación. Estoy hablando del 92 para acá, que yo ya estaba en la universidad, 92 para acá. Y así fuimos pasando los gobiernos estatales luchando porque se respete, digamos, los derechos de los trabajadores, prestaciones, salarios. Y hay cosas que logramos preservar, otras no. Y así hemos venido como con dos jefes, ¿no? En una situación contradictoria. Pero bueno, la UPN sigue viva en el estado de Yucatán. Tenemos una sede en Mérida y dos subsedes en Peto y Valladolid. Nuestra planta es modesta, tenemos 92 trabajadores en total, docentes y no docentes, y una población escolar estimada en 1,000 alumnos. Es pequeña, pero tiene un gran impacto porque en su época dorada la UPN de Mérida pasaron en sus aulas, se estima, alrededor de 30,000 profesores que estuvieron con su proceso de regularización pedagógica cuando los docentes no eran licenciados. Ahora en el 84 hubo una reforma, pero muchos maestros cuando se crea la UPN no tenían el nivel de licenciatura y la UPN se ocupó de darles el nivel de licenciatura a alrededor de 300,000 maestros en todo el país. La gran tarea que cumplió la UPN. Doctor, entonces... Esos son los antecedentes, digamos, y ya podemos entrar a la parte actual. En este momento, entonces, la UPN de manera administrativa depende de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. Es correcto, hasta este momento. Pago de nómina. Pago de nómina, claro, es a través del FONE, del gran organismo que controla la nómina educativa. Asignación de horas, plazas. No tanto. Tenemos un organismo interno, lo manejamos nosotros, no hemos permitido, ¿verdad? La injerencia, digamos, en ese plano de la cuestión de las plazas, ¿no? Pero bueno, ya entrando en materia sobre qué pasa con la UPN, ¿verdad? ¿Qué pasa o qué va a pasar? Bueno, el decreto de creación de la UPN que te mencioné, que es de agosto de 1978, pues ya se volvió obsoleto, ¿no? O sea, ya la universidad, a medio de estos
dificultades de la transferencia, la universidad pues siguió trabajando en sus unidades, en conexión, nunca se perdió la relación con la sede central, hubieron acuerdos con los estados para seguir trabajando programas de distinto tipo, maestrías, licenciaturas, hasta doctorados. Y ya se volvió como de fuerza el decreto de creación. Entonces, en los tiempos de la pandemia tuvimos la hazaña de realizar un gran congreso nacional de la UPN, vía virtual, ¿verdad? Donde se analizó toda esta problemática y se vislumbró la necesidad de que se nos dote de un nuevo estatus jurídico, de una nueva figura jurídica que nos permita desarrollarnos mejor a largo plazo. Entonces, en ese sentido, pues se hizo el Congreso en plena contingencia sanitaria y se llegó a la conclusión de que el consenso fue de que se demandara a la SEP, al Estado, al Congreso, que se nos dotara de autonomía, al igual que tienen las universidades, ¿verdad? Públicas, no todas, pero muchas, ¿no? Las que son autónomas. Autónomas en los términos de la fracción séptima del artículo 3º constitucional, ¿verdad? Apartado B, a ver, parece. Sí, exactamente, apartado B. Pero algunas en el A, sí. Entonces, bueno, toda vez que se terminó el Congreso, se sistematizaron los acuerdos, ¿no? Por parte de las comisiones que se formaron para impulsar y realizar este gran Congreso Nacional, un impresionante Congreso. Entonces se documentaron las conclusiones y se le entregó a la comisión, la rectoría y el consejo, los órganos colegiados de la UPN máximos, se le entregaron estas conclusiones del Congreso a la Comisión de Educación del Senado de la República, ¿no? Entonces, pues pasó el tiempo y ahora esos resultados han tenido un primer fruto que nos permite ver con optimismo el futuro de la UPN en todo el país, que consiste en que un grupo de senadores de Morena y un par de senadores del Partido del Trabajo en junio de 2023 de este año presentaron una iniciativa para otorgarle una iniciativa de ley para crear una ley orgánica, una nueva ley orgánica que va a sustituir al decreto. El decreto es muy pobre ya, ¿verdad? Cuando nos crearon, entonces se va a abrogar y entonces se nos va a dotar de una nueva ley orgánica donde ya se estipula pues una serie de características que va a tener sus órganos internos, cómo va a ser la designación del rector, de rectora, cómo va a ser Tendría que conformar un consejo universitario, pues, va a haber una especie de consejo universitario, efectivamente. ¿Y quiénes lo van a conformar? Representantes, maestros. Representantes de todos los sectores, de los docentes, de los no docentes, de los alumnos, etcétera, y de las autoridades de la propia universidad. Entonces, pues es muy importante que se nos asigne esta autonomía. Hemos dependido de la Secretaría de Educación Pública propiamente dicho, ¿no? Entonces, tenemos y no tenemos a la vez, porque también la UPN es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Hasta es decir, ahora tiene autonomía técnica, gestión. Técnica, exactamente. Pero sin patrimonio propio. Exactamente. Ni titularidad jurídica, pues. Exactamente. Ese es el punto, ¿no? Tú como buen abogado. Toman sus decisiones de manera interna. Porque ciertas sí, pero otras no, ¿verdad? No, la designación del rector obviamente es totalmente una decisión verticalizada del secretario de Educación Pública o del presidente de la República. Del secretario de Educación con el visto bueno o la palomeada del presidente de la República, efectivamente. Entonces, esto va a cambiar. Afortunadamente, yo creo que la UPN, si se aprueba esta ley orgánica, tendremos un basamento jurídico, una arquitectura jurídica muy positiva para que la universidad se desarrolle, para que efectivamente podamos tener autonomía académica. ¿Qué es autonomía académica? Bueno, la libertad de decidir los planes y programas que desde luego a tono con las necesidades del Magisterio Nacional y de la educación nacional en general podamos decidir, ¿no?
tendríamos autonomía presupuestal, Claro. en el sentido de formar nuestro propio presupuesto, a dónde lo vamos a dirigir y tomar y decidir cómo lo vamos a gastar, obviamente rindiendo cuentas, por supuesto, a las instancias internas y externas correspondientes, ¿no? Pero es súper importante. Sí. Por ejemplo, un fondo de pensiones, un sistema propio de jubilaciones, es súper importante en el área educativa. Sí, en el tema de las jubilaciones no se contempla en la ley porque seguimos amparados por el régimen del ISSSTE, ¿verdad? Del ISSSTE en la mayoría de los casos. ¿No? ¿Atención médica? Atención en el ISSSTE, sí, nosotros También, tenemos en el ok. ISSSTE, sistema de jubilación en el ISSSTE. En esa parte no, pero ya digamos el mecanismo, por ejemplo, de admisión y promoción del personal docente, pues eso estaría totalmente en manos de la universidad. Bueno, siempre ha estado, ¿no? Porque tenemos una comisión académica dictaminadora, esto seguramente se va a fortalecer. En fin, que vamos nosotros a tener nuestro propio reglamento de condiciones de trabajo, ¿no? Con el personal docente y no docente. Y en fin, son las principales, bueno, libertad de cátedra, por supuesto, y protegidos y amparados por el artículo 3º, fracción séptima, ¿verdad? ¿Séptima? Sí. Sí, parece que Parece sí. que sí. La autonomía de las universidades. De la autonomía de las universidades, de las públicas, exactamente. Y pues hay mucha expectativa positiva. Parece ser que para mejorar esta iniciativa se va a abrir un parlamento, vamos a tener parlamento abierto, ¿no? Esperemos que sea este mismo año, ya ves que anda muy complicado los escenarios políticos preelectorales del país y eso complica un poco el movimiento mismo del Poder Legislativo. Pero bueno, tenemos la fe de que no quedemos atrapados en la vorágine de la lucha electoral y que esto afecte el curso que ha de seguir la iniciativa de ley orgánica. Y que no se vuelva una moneda de cambio para condicionar. No, para nada. ¿No? Eso es muy importantísimo, ¿no? Que luego se contamina el se contamina de la política. Y bueno, ahora cuando termine le hago una pregunta. Como lo estamos viendo con los libros de texto, ¿verdad? Bueno, en fin, pues yo como trabajador que he sido por 30 años de la UPN, está, como digo, siempre está en mi corazón, que ya le di vuelta a la hoja, pero quise abundar sobre este tema porque pues, hay un gran cariño por esta institución. Yo toda mi vida, por 42 años, me he desenvuelto en el sector público, no le tengo fobia ni nada al sector privado, tiene sus funciones, pero bueno, mi ruta me formé en escuelas públicas, a mucha honra, desde los párvulos hasta nivel superior y doctorado, pues fue en las instituciones públicas, incluyendo la UPN, donde obtuve mi doctorado, así que le debo muchas cosas al sector educativo público, ¿no? Y por eso me emociona mucho y me apasiona mucho y me preocupa y me ocupa hablar de estas nuevas perspectivas que tiene la Universidad Pedagógica Nacional en los tiempos de la 4T. Creo yo que ha sido una gran decisión proponer esta iniciativa. Creo yo solamente se requiere mayoría simple para esta aprobación de esta ley orgánica nueva para la UPN. Creo que no es necesario que pase por la Cámara de Diputados, directamente se pasaría por su naturaleza, entiendo, ya para su publicación en el diario oficial, pero bueno, vamos a esperar que se inicie el periodo ordinario, ¿no? El 1 de sesiones. De sesiones, que retornen. Del último año de la gestión de esta legislatura. Esta iniciativa, bueno, sin duda alguna, fortalece la autonomía de cátedra, la autonomía presupuestal, por supuesto también la autonomía en la propia gestión y generación de los propios recursos. Es correcto. Pero también fortalece el tejido interno de la universidad en, digamos, limitar un poco la intervención del aspecto político. Sí. Sobre todo aquello de mandamos de rector al amigo, ¿no? Al cuate, ¿no? Exactamente. Que suele darse mucho. Digo, lo vivimos constantemente en las instituciones. ¿Usted qué opina de eso, doctor? Pues yo opino apoyo tu idea de que es deseable que las instituciones se rijan por criterios de mérito, por criterios de trayectoria académica. Lo vemos, ¿no? Lo hemos visto. Las instituciones actualmente en los regímenes priistas y panistas, hablo del estado de Yucatán,
pues están cooptadas. Desde Patricio empezó la intervención descarada de estar poniendo a directores ad hoc, ¿no? Es decir, que no conocen, ¿verdad? Lo mismo mandan a fulano a sotano a la metropolitana de Mérida o a la metropolitana no sé, creo que nos buscaba. La mayoría de los rectores de las UTES Sí, todas del son, Estado, todos son cuotas políticas. Son pagos de favores políticos. A candidatos perdedores, ¿no?, de alcaldías, y nada más que se vuelven sin el menor perfil. Exactamente. Y fíjate, hay trayectorias dentro de las instituciones, estas de las que hablamos, que harían un papel magnífico como directivos, ¿no? Y sin embargo, ahí viene, pues me apoyó en la campaña, ¿verdad? Y hablo del PAN y hablo del PRI, y ojalá que esto tampoco se dé en el caso de Morena, ¿verdad? Entonces, se vuelven operadores del partido, ¿no? O sea, es una injerencia grosera, vulgar, insana, vulgar, que atenta contra el desarrollo mismo de las propias instituciones, porque y de la comunidad, porque de la comunidad, pues están al servicio de la sociedad, ¿no? Entonces, todos ellos, los que están, bueno, propios titulares de las CIES, por ejemplo, pues es operador político del gobernador, ¿no? Entonces, digo, ¿de qué se trata? Han vulgarizado la gestión pública en materia de política educativa, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Yo lo digo con absoluta responsabilidad. Sobre todo en este sexenio muy particular. Sobre todo en ese. Acusaron públicamente a la rectora de la Universidad Tecnológica, no sé, creo que de Mashcanú, de operar toda una represión en contra del profesorado, que no para que fuera a los mítines o a los actos, bueno, mítines finalmente, los actos concurridos de Liborio Vidal. Imagínense, secretario de Educación Pública. No, o sea, digo, secuestraron la CGE, tienen secuestrada las CIES para sus intereses partidistas, me parece obsceno, ¿eh? Obsceno. Sí. Totalmente, condenable, ¿no? Y no hay visos de que se vaya a terminar. Ahora sí que hay límites, pues, hasta en la política hay límites. Hay áreas como la seguridad, como la educación, como la salud, que no deben entrar en el ámbito absoluto de la politización, que no es una politización, es una forma vulgar, ¿sí? Politiquería. Politiquería burda, que obedece a intereses facciosos de los partidos, del partido del poder, ¿no? En este caso, el PRI lo hizo también, aunque cuidaba un poco más las formas, ¿no? ¿Qué pasó ahí, doctor? Ahí, usted que ha vivido otros procesos. He vivido en 2 siglos intensamente. Y es algo que comenté mucho tiempo cuando en algún momento participé dentro del PRI de como Juventudes. Y bueno, lo he comentado también en los gobiernos donde he tenido oportunidad de participar y lo comparto al aire porque es una preocupación que los partidos y los propios políticos de todos los partidos empezaron a determinar, porque así me lo dijo uno, y ahorita voy a decir quién, que los intelectuales, los artistas, la gente que genera pensamiento, que genera academia, que genera contenidos de cualquier naturaleza, no los necesitan los partidos políticos. El PRI en algún punto tuvo una fuerza interior de intelectuales importante. Sí. Sí, lamentable ha ocurrido. Mira, a nivel federal, por ejemplo, tú viste desde Fox. Fox tuvo como secretario a un ex rector de una universidad. Bueno, ahí va, ¿no? Pero de repente empiezan a poner a personas que totalmente desconectadas, ¿no? Que no. Si tú vas atrás, el PRI cuidó ciertas formas. Tuvimos lumbreras, para no hablar de Vasconcelos, ¿no? Pero los personajes que fueron secretarios eran escritores, eran hasta don Jesús Reyes Heroles era un ¿cómo no? Torres Bodet. Secretario de Educación, Torres Bodet, unas lumbreras literarias y que conocían la historia de este país, así, de pe a pa, ¿no? Y de repente ahora ponen pues a Nuño, ponen a los que han pasado, a Josefina Vázquez. Al staff del presidente. Qué obsceno, ¿no? Qué obsceno. Sí, terrible. O sea, digo, habiendo tanto talento en este país, en el campo, en todos los campos, ¿no? Educación, salud, cultura, etcétera, y ponen a los cuates pues me parece, por eso el país pues no despega, pasan barbaridades, ¿no? En fin. En una ocasión, comparto, uno que era secretario general de gobierno, de nombre Víctor Caballero, una vez me dijo que el partido por el PRI, me dijo, no necesita jóvenes como tú, me dijo, porque tú no mueves gente, me dijo. Tú no mueves gente. Híjoles. Y nunca se me olvida, y bueno, lo puedo decir y siempre lo comento porque me pareció
grave, pues. Más allá de la anécdota personal, me pareció grave Claro. que quien fuera secretario general de gobierno tuviera esa visión, ¿no? Y luego secretario de Educación. Y luego secretario de No, sí, Educación, para que por haga su cierto, campaña para es la verdad. alcaldía de Mérida, ¿no? O sea, digo, como Liborio, bueno, Liborio se voló la barda, ¿no? Porque fue su cuartel de campaña, descaradamente, ¿no? Pero el otro no cantaba malas rancheras, Caballero, ¿no? También tenía su servicio a la secretaría, no se ocupaba de nada. A nosotros no nos atendió nada de la UPN. Está dedicado a su pre-campaña, pues a todo dar, viva México, ¿no? O sea, que obscenos, que insanos, que corruptos, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí, corrupción incluso es aceptar un cargo para el cual no estás preparado. No es apto, no está como aquí que me digan, oye, te vas a de cónsula, oye, qué rayos sé de carrera diplomática, viendo tanto gente de años, ¿verdad? Formándose como diplomáticos o cubriendo cargos hasta que van escalando, ¿no? O sea, es cuando nombran, por ejemplo, hablando de esos temas, de cómo, que quienes ocupan los cargos, ¿no? Ahora cuando nombran yo dije, bueno, vaya, se echó un 10 el secretario al nombrar a la nueva secretaria. La nueva canciller. No, es un figurón con una trayectoria impresionante en la diplomacia internacional, esto es luego, ¿no? Como dando el mensaje de que no quería politizar el área. Exacto, no, exactamente. Entonces, bueno. En fin, así está este país, mi querido abogado José ¿Cuál es Miguel. el futuro de la UPN en Yucatán, maestro? El futuro de la UPN en Yucatán, pues lo visualizamos como si todo sale bien con esta nueva ley y esta nueva ley orgánica se replica en procesos de transformación, tanto organizacional como programática, como de gestión en el Estado, en nuestra unidad 31A. Yo vislumbro que se convierta, como es nuestro sueño, como cuando se habla de misión y visión, ¿verdad? Como un centro de referencia importante en materia de profesionalización del magisterio, en materia de investigación educativa y en materia de divulgación de la cultura pedagógica en el Estado, ¿no? Entonces, claro, hay que incorporar a nuevos profesores. Cuando yo estuve como director la última vez, de manera consecutiva y venciendo muchos obstáculos que nos impuso el gobierno del Estado y que al final de cuentas los tuvimos que forzar porque no quería, hicimos 2 concursos de oposición para lograr la basificación, abiertos, ¿verdad? Para lograr la basificación de personas que hace años estaban de contrato con nulas prestaciones o muy pocas prestaciones, y bueno, logramos incorporar a 23 profesores de distintas categorías, tiempos completos, medios tiempos, profesores de asignatura, algunos que hace años lograron sus bases, otros que vinieron de fuera con doctorados, con libros publicados, y bueno, se ha fortalecido, aún no ha crecido, ¿no? Pero vaya, desde que tú le des una base a un profesor de tiempo completo que hace 10, 15 años está de contrato, pues es una base sólida para el desarrollo académico de la universidad. Eso lo hicimos en 21 y 22, cuando estaba yo como director en la segunda ocasión. Y bueno, ahí están, acaba de publicarse la revista Tribuna Pedagógica, te la recomiendo que la des una checadita, es digital, así se llama, Tribuna Pedagógica. Podemos encontrarla en la página de la universidad. Enseguida aparece de Tribuna Pedagógica. Sí, es en su nueva época, hay un nuevo profesor muy preparado, un doctor, se hizo cargo de la revista, que hace 10 años que no salía, por muchas razones. Y bueno, o sea que yo vislumbro la UPN, quiero ser optimista. No demasiado optimista, porque hay problemas que enfrentar. Pero este basamento jurídico, este nuevo estatus jurídico, creo yo que nos va a ayudar muchísimo a ensanchar las posibilidades de desarrollo académico de la universidad, ¿no? Esa es mi fe profunda que tengo. Y por supuesto, desde aquí mando un saludo muy cordial a todos mis colegas y ex colegas de la UPN, de Mérida, Peto y Valladolid, a los trabajadores docentes y no docentes, intendentes que nos ayudaron mucho, que cuidan mucho a la universidad, vale la pena, es un espacio público muy importante
que hay que fortalecer día tras día con nuestro compromiso hacia los usuarios a los que servimos, que son jóvenes que se están formando en licenciaturas educativas, maestros en servicio que están tomando sus maestrías y próximamente, en un par de años, seguramente que tendremos un doctorado aquí en la unidad. ¿Qué tanto lo necesita Yucatán para tener formadores? Sí, no hay doctorados en educación. Los doctorados en educación solo los ofrecen las privadas, una o dos. Y a altísimos costos para los docentes o maestros que quieran tomarlo. Entonces vamos a estar haciendo un gran esfuerzo ahorita por armar un doctorado que yo creo que en un par de años se estaría ofertando a los maestros, porque necesitamos maestros bien preparados para hacer frente a este nuevo reto tan complejo de la nueva escuela mexicana que tanto alboroto ha causado en los sectores conservadores del país, que ahora hablan fascistamente de quemar libros o arrancar páginas, como si estuviéramos en tiempos de libros comunistas, ¿no? Como Hitler. Como si estuviéramos Marco Cortés hablando de quemar los libros o arrancar páginas, de una postura fascista totalmente condenable, pero bueno, no para eso estamos los que trabajamos en el sector público, nos apasionamos y estaremos en la primera línea de batalla para defender lo público, para defender los derechos a la educación de los niños, de los jóvenes. En fin, creo yo que vivimos una etapa muy interesante que abrió la 4T, independientemente de que desde luego también debemos ser críticos con algunos aspectos que no nos parezcan de lo que la manera en que se conduce el gobierno de la 4T, pero en términos generales, pues yo soy un partidario crítico de la cuarta transformación. Sin ser crítico, dejaría de tener pues la función que debe tener la academia y los sectores pensantes, pues, ¿no? Pienso, digo que creo que sí, todos son sectores pensantes, sí. pero bueno, particularmente el de la academia. Totalmente. Sí, yo creo que el espíritu crítico, el pensamiento crítico, reflexivo, analítico y propositivo, desde luego, es un principio básico. Yo en la Universidad Pedagógica Nacional aprendí a discutir, a analizar, a formarme un pensamiento crítico de verdad, de cuestionar, de contrastar posturas, sin que esto implique que nos estemos peleando, sino que simplemente del debate pues nace la luz, ¿no? Finalmente, nace perspectivas para desarrollar y servir mejor a los usuarios, ¿no? En fin, yo creo que la UPN sí está muy pegadita en mi corazón, toda la UPN, por supuesto la UADY, que donde trabajé y me formé también, ¿verdad? También está al ladito aquí adentro, ¿no? Doctor, y ya para finalizar este programa, el tiempo siempre es limitado. A nivel personal, doctor, ¿qué proyecto próximo tiene? ¿Qué nos tiene preparados para sus lectores? Bueno, tengo un libro, un tercer. Tengo, cuando terminé mi tesis doctoral, publiqué con el apoyo del doctor Raúl Godoy. Le agradezco y le mando un cordial saludo porque muchas cosas también se hicieron buenas, ¿no? En los tiempos de Godoy había una política editorial muy importante que hay que reconocer. Y con el apoyo de él me publicaron 2 volúmenes de mi tesis doctoral, que se llamó Política Educativa y Revolución, volumen 1 en los tiempos de Alvarado, Política Educativa, volumen 2 en los tiempos de Carrillo Puerto. Y ahora estoy preparando y espero terminarlo, pues, no sé, tal vez en unos 6 meses, un tercer volumen que abarcaría de la política educativa o las líneas generales de la política educativa y conflictos naturales que hubieron después de Carrillo Puerto. ¿Qué pasó? Que con la escuela racionalista se vino abajo. Y bueno, ¿qué pasó? Hasta el cardenismo. Hasta allá abarcaría un tercer volumen. Tengo pues ya material bastante acumulado, estoy sistematizando, escribiendo. Bueno, es una de las cosas que sí quiero hacer. Terminar y publicarlo, seguir con mi columna semanal del Diario de Yucatán, que por más de 33 años me ha acogido generosamente en sus páginas. Estoy muy contento de colaborar, nunca he tenido ningún condicionamiento, ni he sido para nada censurado, ni cosa que se parezca, ¿no? He escrito con absoluta libertad. Siento que el Diario de Yucatán también se ha abierto más a los temas de que eran tabús, ¿no? Necesario que lo haga por los nuevos tiempos. Necesario, también. Sí. Antes no podía tocar temas de la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Yo no lo toco, no es muy fuerte, pero obviamente sí hay una apertura en el diario que pues, permite que se expresen
pues muchas voces, ¿no? Muchas encontradas, pero pues que se expresen finalmente, porque la sociedad es dinámica, es plural, es diversa, y los sectores son complejos y tenemos que propiciar mecanismos de convivencia democrática, plural y respetuosa, ¿verdad? Tolerante, sobre todo. Así es. Doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Interesantísima esta charla. Me encantaría quedarnos muchísimo tiempo más, pero bueno, el tiempo nos lo impide. El doctor Freddy Espadas, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy José Miguel Rosado, Juan Marín en controles. Muchas gracias, como siempre. ¿Qué haríamos sin él, que nos está viendo del otro lado de la cámara? Y bueno, nos vemos el próximo viernes aquí como cada semana y recuerden que por ahí nos encontraremos. Hasta la próxima.